Vayas conmigo al Salmo 86, verso 10. Es el salmo que leímos la semana pasada. Y lo voy a leer. Salmo 86, verso 10, dice así la palabra de Dios. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Padre, tu palabra es verdad. Y es a través de tu palabra que tú revelas tu carácter y tú revelas tu corazón para tus hijos. Te pido que el día de hoy tú hables a nuestras vidas, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz. Es tu palabra la que nos da aliento, la que nos da vida, la que nos da dirección. Te pido que nos ayudes a estar atentos, no tanto para que me oigan a mí, pero para que oigamos la voz de tu Espíritu. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra. Y mientras comparto tu palabra, también ayúdame a escuchar lo que tú estás hablando a mi vida y a la vida de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es un Dios que es vivo. Dios está vivo. ¿Lo crees? No creo que ninguno de nosotros nos reuniríamos alrededor de algo que no existe o que no es real. No sacrificaríamos un día a la semana para venir, reunirnos y cantar y decir que creemos en un Dios, pero no creer que Dios es vivo. Pero no solamente que es vivo, sino que Dios está activo, que Dios siempre está trabajando en medio de nosotros. No lo vemos en ocasiones, pero Dios siempre está trabajando, porque Él nos sustenta. Si nos levantamos, si vivimos, si caminamos, es porque Dios está activo. Por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él existimos. Por lo tanto, Dios siempre está activo. Y la semana pasada empezamos a hablar, dije que iba a tomar una pausa para hablar de una característica de nuestro Dios, y que Dios es un Dios que hace maravillas en medio de nosotros, para que nuestra confianza se vuelva a Él. Te hago una pregunta. Tal vez si te pregunto, ¿crees que Dios vive? Tú dirías, claro que sí. Pero ¿tú crees que Dios te puede sacar de tus problemas? ¿Tú crees que Dios puede sacarte de las dificultades más grandes en las que tú estés pasando? Espero que tal vez el día de hoy, tal vez no estés pasando por una crisis o donde estás tocando fondo, pero en el momento cuando tocas fondo, en el momento cuando estás a punto de quebrarte, cuando te das cuenta que la vida es más grande que tú mismo y que ya no puedes más, cuando dices ya no puedo más, en ese momento, ¿crees que Dios te puede sacar? ¿Crees que Dios puede hacer milagros? Porque es ahí en donde nosotros necesitamos entender que nuestra confianza tiene que volverse a Dios, no solamente cuando todo va mal, pero cuando todo va bien. Es más, en la abundancia es cuando más necesitamos volver nuestros corazones a Dios. Se ha dicho que la prosperidad puede destruir al hombre más que la escasez, porque en la prosperidad podemos olvidarnos de Dios. Pero yo quiero el día de hoy ayudarte a entender que podemos confiar en Dios en todo tiempo, porque Dios es un hacedor de milagros. Piensa por un momento. Tal vez el día de hoy tú dices, no veo milagros alrededor mío, no veo cosas sobrenaturales alrededor mío, pero es porque nos hemos acostumbrado tanto que a veces ya nos hemos insensibilizado a las cosas que Dios hace en todo tiempo alrededor de nosotros. Pero piensa por un momento en la persona que está a tu lado. Yo quiero que la voltees a ver. ¿Tú sabes que la Biblia dice que la persona que está a tu lado, Dios la creó de una manera maravillosa? Que la formó en el vientre de su madre de una manera espectacular. Cada parte de sus células, cada parte de nuestro ser, Dios nos formó. Los doctores hasta el día de hoy no entienden realmente cómo el ser humano se forma en el vientre de una madre. Hay ultrasonidos que pueden ver el progreso, pero nadie ha logrado entender cómo es que se forma cada parte de nuestro ser.
Es por eso que el salmista David decía, estoy maravillado cuando comienzo a pensar cómo Dios me creó. O sea, Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, puso dentro de nosotros cada característica, la personalidad, el tamaño de nuestra estatura, el color de piel, el color de ojos. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no físicamente, pero dentro de nuestro ser, en la forma de pensar, la creatividad, el sentir, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es un milagro. Cada vez que nosotros vemos cómo Dios nos creó, es porque fuimos el resultado de un milagro. Ponte a pensar, cuando leemos la palabra de Dios, se registran milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Aproximadamente hay 37 milagros que los evangelios registran. Pero realmente Juan dice que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo y las maravillas que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra, no cabrían en todos los libros del mundo. Porque solamente se registraron algunos, pero Jesús hizo milagros que tal vez tú y yo no conocemos y porque no están registrados en la palabra, pero Jesús hizo maravillas mientras Él estuvo en medio de nosotros. Y cuando leemos la palabra de Dios podemos ver que los milagros incluyen sanidad del cuerpo humano, intervenciones militares, provisión sobrenatural, libertad de las fuerzas de maldad, restauración de relaciones, de familias. Dios es un hacedor de milagros que se interesa por cada uno de nosotros cuando pasamos por momentos de necesidad y que Él quiere ayudarnos. La semana pasada hablamos un poquito qué significa un milagro. El día de hoy usamos el milagro, la palabra milagro muy a la ligera, ¿no? Si tienes un carro que está viejito y de repente prende y dices, ay, fue un milagro que prendió mi carro, ¿no? O si tu esposo nunca se acomide alrededor de tu casa a hacer qué hacer y de repente un día te levantas y está lavando los trastes, dices, ay, es un milagro que mi esposo esté lavando los trastes o que me ayude con el quehacer, no sé. Pero hoy en día no hablamos de ese tipo de eventos cuando hablamos de milagros. Cuando hablamos de milagros es cuando Dios viene a nuestro mundo y se involucra en nuestro espacio y manifiesta su poder para que nuestras circunstancias sean cambiadas y que nuestros corazones se vuelvan a Él. Realmente la palabra milagro significa poder, es el poder de Dios actuando a favor de sus hijos. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre cómo Dios manifiesta su poder y cómo Dios manifiesta sus milagros a nuestras vidas. Y una de las cosas que podemos ver que Dios manifiesta sus milagros es a través de la creación. Romanos 1:20 dice lo siguiente: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, fíjate bien, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Fíjate bien lo que esa escritura nos está diciendo. Cuando nosotros miramos la creación de Dios, cuando miramos el cielo, cuando miramos las estrellas, podemos ver las cosas invisibles de Dios, las podemos mirar a través de su creación. Y nos vamos a dar cuenta de que cuando miramos la creación de Dios, estamos viviendo en un milagro continuo, los que vivimos en esta tierra. El día de hoy, la ciencia está tratando constantemente de comprobar de que Dios no existe. Pero más y más, por más que están buscando formas de decir que Dios no existe, la ciencia está llevando a confirmar de que Dios es real y que Dios es el originador y el creador de todas las cosas, ¿no? La ciencia, por ejemplo, ha tratado de comprobar si pudiera existir vida en otros planetas. Pero más y más se está descartando la idea y la posibilidad de que haya vida en otros planetas, porque están descubriendo que hay elementos necesarios para que pueda un planeta sustentar la vida. Y esos elementos fueron puestos por Dios para que tú y yo pudiéramos habitar en esa tierra. Y por lo tanto, Dios sustenta todo lo que pasa de una manera milagrosa. Por ejemplo, ponte a pensar en esto.
el tamaño de la Tierra. Se dice que si el tamaño de la Tierra fuera más grande o fuera más pequeña, no hubiera vida del tamaño del cual es ahora. Por ejemplo, si la Tierra fuera más grande, tuviera más gravedad. Por lo tanto, habría gas metano y el amoníaco permanecerían cerca de la superficie de la Tierra, lo cual haría que los que vivimos aquí muriéramos. Si la Tierra fuera más pequeña, tendría menos gravedad, provocando que el agua se evaporara. Por lo tanto, no habría vida en la Tierra porque sin agua no pudiéramos subsistir. Ponte a pensar en la velocidad a la cual la Tierra rota. Se dice que si la Tierra rotara más despacio, las temperaturas serían imposibles de sustentar la vida. Porque si la Tierra rotara más despacio, en la noche nos congelaríamos y durante el día nos quemaríamos porque rotaría muy despacio. Ahora, si la Tierra rotara más rápido, crearía vientos que no permitiría la estabilidad para la vida. Es decir, no pudiéramos vivir por la inestabilidad que hubiera en la Tierra. Por lo tanto, cuando Dios nos puso en este planeta, nos puso en un lugar en donde Él perfectamente lo creó para que tú y yo vivamos en este lugar. Y Él lo sustenta día a día de maneras milagrosas. Se dice que Júpiter tiene una superficie de 122 veces más grande que la Tierra y que pudieran caber aproximadamente 1320 tierras en Júpiter, el planeta Tierra. Los vientos en Júpiter se dice que son 1000 millas por hora. Júpiter está compuesto de gas, por lo tanto, los cometas que pasan cerca son absorbidos por este planeta para que no lleguen a la Tierra. Es decir, Dios creó todo lo que existe en el universo para poder darnos vida mientras estamos en este planeta Tierra. Todo lo creó y todo lo que hizo lo sustenta de maneras milagrosas todos los días. La Luna. Los científicos acaban de descubrir que la Luna fue creada después de la Tierra, cuando la palabra de Dios nos lo explica claramente desde el principio de Génesis, que fuimos creados y la Tierra fue creada y luego la Luna fue creada, ¿no? Pero se dice que la distancia y el tamaño de la Luna impactan también las posibilidades de vida en la Tierra. Por ejemplo, son perfectas tanto la distancia como el tamaño de la Tierra. Si no fuera así, la Luna provocaría olas en el océano de magnitudes que barrería a los pueblos. Si la Luna estuviera más cerca o estuviera más lejos, el mar empezaría a levantar olas que destruiría ciudades enteras. No habría posibilidad de vida. Por lo tanto, no podemos negar de que estamos viviendo milagro tras milagro, aun cuando no los veamos. Y esos milagros han sido y están siendo ejecutados por un creador que es nuestro creador, que nos ama y que quiere que le conozcamos. Pero tú dices, ok, pero ¿qué de mis problemas personales? ¿Pero qué cuando tengo problemas en mi familia? ¿Qué cuando estoy pasando por enfermedad? ¿Qué cuando necesito que Dios supla en mi vida? ¿Qué de esos momentos? Bueno, aquí es donde vamos a aprender el día de hoy. Como te dije la semana pasada, vamos a aprender actitudes que podemos ver que hombres y mujeres aplicaron en su vida para poder recibir un milagro de parte de Dios. Y el día de hoy quiero hablar sobre una de las cosas que pueden impedir que podamos recibir un milagro, son nuestras oraciones. Escúchame bien. Una de las cosas que nos puede impedir estar recibiendo un milagro de parte de Dios es la manera en cómo estamos orando. Tú dices, ¿cómo? ¿Pero qué no la oración es importante para recibir ayuda de Dios? Sí, pero si oramos de la manera incorrecta, nuestras oraciones pueden ser un estorbo para recibir lo que queremos de parte de Dios. Déjame, te lo compruebo con la palabra de Dios. Quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 8, verso 23 al 27. Dice lo siguiente: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto
se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Ahora, aquí tienes a los discípulos, que la mayoría de ellos eran pescadores de profesión, ¿sí? Un pescador de profesión no se iba a alarmar por cualquier tormenta, al menos que esa tormenta fuera de una magnitud más grande que sus habilidades para navegar. Por lo tanto, aquí están los discípulos en una barca con Jesús en la barca. Se levanta una tormenta en el mar de Galilea y los discípulos comienzan a desesperar. Era una tormenta de magnitudes que se salieron de control. Ahora, di conmigo, los discípulos tenían un problema. Di conmigo, los discípulos tenían un problema. Ahora, dilo despierto, 1, 2, 3. Ok. La semana pasada hablamos de que el primer requisito para recibir un milagro es que haya un problema, ¿cierto? Si no, no necesitamos un milagro de parte de Dios. Los discípulos tenían aquí un problema, ¿ok? Primer cosa que necesitaban para que Dios se manifestara. Pero si te das cuenta, los discípulos, su primera reacción, vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Tú dices: ¿pero qué tiene de malo? Oraron ellos, clamaron a Jesús en ese momento, lo despertaron de su sueño y angustiados y desesperados le dijeron: sálvanos porque perecemos. Y tú dices: es una oración. ¿Qué no Dios nos pide que oremos para que Él nos ayude? ¿Por qué entonces Jesús no fue impresionado por ese tipo de oración, sino antes los reprendió? Porque su fe estaba gobernada por la angustia y el temor, pero no en la confianza de quién era Jesús. Ahora, nuestras oraciones pueden ser un problema cuando nuestras oraciones están enfocadas en la desesperación y en la grandeza del problema. Cuando nos desesperamos porque el problema es demasiado grande. Cuando le decimos: Señor, es que el problema es demasiado grande, ya no puedo más. Y nos angustiamos y creemos que Dios se mueve por los problemas de nuestra vida. Y nos damos cuenta que una oración de angustia no siempre es una oración de fe. ¿Sí? Una oración de angustia, porque nos estamos ahogando en el problema o porque la vida se nos está viniendo abajo y desesperados le gritamos a Dios que ya no podemos más, no necesariamente es una oración de fe que hace que Dios se mueva. Ahora, Dios es bueno y Dios es misericordioso, y hay momentos en que Jesús ayudó a personas desesperadas que clamaron sin fe, y Dios en su amor y en su misericordia le respondió. Pero no es una oración que honra a Dios, porque en ocasiones hacemos más grande el problema que a Dios. Nuestras emociones son gobernadas por la grandeza del problema que por la grandeza de Dios, y eso no honra a Jesús. ¿Cómo hubieras respondido tú si tú hubieras estado en medio del mar? Si tú hubieras estado en la barca, se levanta la tormenta, Jesús está durmiendo, ¿cómo hubieras respondido? ¿Cómo hubieras respondido, Jesús? ¿Cómo hubieras respondido, Miriam? ¿Cómo hubieras respondido, Consuelo? ¿Cómo hubiéramos respondido si estamos en la barca, se levanta la tormenta y Jesús está con nosotros en la barca? Hay dos opciones. Uno, lo que hicieron los discípulos, tal vez angustiarnos y gritar por la grandeza de la tormenta. Dos, tal vez tú hubieras dicho: no, mi grande fe, yo me hubiera levantado y hubiera reprendido a la tormenta y le hubiera dicho que se calmara la tormenta. Pero ¿qué tal si hay una tercera opción? Y la tercera opción
es de que los discípulos tuvieron que haber entendido que Jesús estaba con ellos en la barca. Y que Jesús no iba a dejar que se hundieran o perecieran en medio de la tormenta. Que si los discípulos hubieran entendido quién era Jesús, su carácter, y que Jesús estaba sobre todo el universo, y que Jesús no se iba a ahogar con ellos. Que si en lugar de desesperarnos, entendiéramos que Jesús está en nuestra vida y que Él tiene control de todo, y que Él no va a permitir que nos hundamos, que Él no va a permitir que nosotros perdamos en la vida. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Que si en lugar de desesperarnos por la grandeza del problema, descansamos en el carácter de quién es Dios, porque Jesús está con nosotros, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Jesús está con nosotros. Por lo tanto, ¿por qué desesperamos cuando pasamos por momentos difíciles? ¿Por qué en ocasiones nos agobiamos cuando las cosas parecen que no encuentran salida? Porque nuestra fe está en el problema, pero no en el carácter de quién es nuestro Señor y Salvador. Acabamos de cantar un canto tan maravilloso: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa es una verdad, y necesitamos aprender a descansar en ella. Entonces, en este momento es cuando Jesús se revela, se levanta. ¿Y qué es lo que hizo Jesús cuando lo despertaron? Reprendió a los discípulos por su falta de fe, y después ¿qué hizo? Se levantó, reprendió la tormenta, y la tormenta se calmó. Y se dice que las aguas estuvieron tan calmadas como no habían podido estar antes. ¿Por qué es de que nuestro Señor Jesús pudo calmar la tormenta? ¿Cuántos de ustedes tienen perros? ¿Mascotitas, mascotas, sí? ¿Todos tienen perros? Ok. ¿Cuántos de sus animalitos o sus perros les hacen caso? ¿Sí? ¿A la mayoría? Ok, miren. Yo tenía una perrita, Laska. Ahorita la tiene mi hijo. Pero era una perrita realmente que era para mi hija. Se la compramos para ella. Pero la perrita nunca le hacía caso a mi hija. Nunca. Y la perrita hasta la hacía enojar, porque mi hija le podía gritar: Laska, no hagas eso. Y la perrita, haz de cuenta, inteligente, la hacía enojar más. Y en ocasiones se nos salía a la yarda y tenía la costumbre de empezar a correr y tratar de ir por todo el vecindario. Y tú tenías a mi hija gritando: Laska, Laska. Y Laska, haz de cuenta que mi hija no existía para ella. Hasta el día de hoy, cuando mi hija la tiene, no le hace caso para nada a la perrita. Pero Laska sabía quién tenía la autoridad en la casa, porque Laska escuchaba mi voz, y si quería echarse a correr en el vecindario y yo salía y le decía: Laska, ¿sabes qué hacía la perrita? Se venía corriendo, se ponía a mis pies y se ponía delante de mí, porque solamente bastaba una palabra mía para que Laska escuchara y dijera: mi dueño me está llamando, y más vale que le haga caso a mi dueño. Y venía la perrita y me obedecía. ¿Sabes por qué las tormentas le hacen caso a Jesús? Porque Él es el Señor de todo. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, cuando Él dijo a la tormenta: cálmate, el universo escuchó y dijo: mi amo, mi creador me está diciendo y me está hablando a mi vida. Y la tormenta se calmó. Por lo tanto, cuando nos encontremos en momentos de dificultad, no nos angustiemos, sino confiemos en el carácter de Jesús. Aprendamos a descansar en que el creador del universo es nuestro Padre, y Él tiene cuidado de nosotros, no importa lo que estemos pasando en la vida. Ahora, hay otro problema, que también nuestras oraciones pueden impedir que Dios haga algo. Éxodo capítulo 14, ve conmigo. Éxodo 14. Todos conocemos esa historia,
cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y cuando el pueblo comenzó a caminar hacia el desierto, se encontraron en una encrucijada en donde el mar estaba delante de ellos y el ejército egipcio venía detrás de ellos a destruirlos. Entonces imagínate, el ejército viene detrás de ellos, el mar está delante de ellos, parecía que no había escapatoria. Pero aquí dice Éxodo capítulo 14, verso 15 y 16, dice: pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Fíjate bien. ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar, y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen en terreno seco. Fíjate bien, el pueblo estaba en un momento crítico, y Moisés, en medio de ese momento crítico, comienza a orar a Dios, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Y Dios le dijo a Moisés: este momento no es un momento para orar, es un momento para obedecer y un momento para actuar. Hay momentos en la vida cuando tenemos que orar por los problemas, y hay momentos que tenemos que obedecer lo que ya Dios nos ha dicho y actuar en obediencia para que Dios actúe a favor de nosotros. Nuestras oraciones nunca deben de ser rogar a Dios por algo que Él ya nos ha prometido darnos. Nunca debemos de rogarle a Dios por algo que Él ya nos ha prometido darnos como Padre. Tengo 2 hijos. Mis hijos ya son adultos. Ellos ya no viven conmigo en casa. Pero cuando llegan a casa, ellos saben que es su casa también. Abren el refrigerador, toman de la comida, se sientan en mis sillones, disfrutan de mi casa. Ahora, eso me habla de que mis hijos saben que son mis hijos. Y que lo que es mío también es de ellos. A mí me daría tristeza que mis hijos llegaran a casa y que me pidieran permiso para poder abrir el refrigerador. Oye, papá, ¿puedo abrir el refrigerador? ¿Puedo tomar agua de tu refrigerador? Oye, papá, ¿puedo tomar algo de la casa? Me sentiría mal, porque eso hablaría de que mis hijos no me conocen como padre. Pero cuando mis hijos llegan a casa y se sienten que es su casa también, me da gusto, porque me conocen. Cuando tú y yo rogamos a Dios por algo que Él ya nos dio, eso no le da honor a Dios, porque habla de que no le conocemos. Cuando nosotros nos desesperamos, por ejemplo, por nuestra economía, y decimos: me está yendo mal, no sé cómo le voy a hacer al fin de mes, todo se va a venir abajo. Dice Dios: no me conoces. No has aprendido a conocer mis promesas para tu vida. Ahora, los que tenemos tiempo en el cristianismo y conocemos la palabra de Dios, ¿hay promesas de provisión en la palabra de Dios? ¿Hay promesas que Dios nos promete? ¿Que Dios va a proveer todo? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, dice: ¿por qué te preocupas? Y luego Dios dice: mira las aves del cielo y mira las flores del campo. Mira las aves del cielo que no siembran, pero cada día Dios les da su alimento para que coman. Mira las flores del campo, cómo se visten de hermosura, y Dios las viste con esa hermosura. Y luego dice: ¿cuánto más no hará Dios por ustedes, que son sus hijos? Por lo tanto, hay una promesa que Dios me dice, que si Él alimenta las aves del cielo, y si Él viste las flores del campo, Dios no me va a dejar sin comer. Dios no me va a dejar sin vestido. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre. Y mi Padre se deleita en darme las cosas que necesito para poder vivir. Y cuando yo le pido a Dios las cosas que Él me ha prometido, Dios se deleita. Por ejemplo, el Padre Nuestro. ¿Cuántos de ustedes se saben del Padre Nuestro? Padre Nuestro,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el tierra como en el cielo. Luego dice, el pan nuestro, ¿cada cuánto? Cada día. Dice Dios, yo quiero que me pidas del pan de cada día y que confíes en que yo te voy a dar pan cada día. Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer la próxima semana? Dice Dios, no te dije que oraras por el pan de la próxima semana. Pídeme el pan de cada día. Muchas ocasiones nos preocupamos por qué vamos a comer mañana sin saber si mañana vamos a amanecer. O la provisión de la próxima semana sin saber si la próxima semana vamos a estar aquí. ¿Qué tal si nos preocupamos por el día de mañana o la próxima semana? Me la pasé preocupado el día de hoy, perdí la paz, perdí mi concentración, perdí el disfrutar la vida por la próxima semana cuando dice Dios, por el día de hoy. Es que yo te prometí que te voy a sustentar. ¿Cuántos de ustedes ya comieron hoy? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes desayunaron? ¿Sí? Ya Dios te proveyó el pan. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ya mañana será otro día y te aseguro que Dios va a proveer. Dios, hasta el día de hoy, yo no veo aquí a nadie que nos estemos muriendo de hambre. Yo los veo bien bendecidos. Y que diga, oye, comemos bien, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Más aquí en este país. Entonces, Dios es bueno, o sea, Dios nos está proveyendo, pero dice Dios, es el pan de cada día. Entonces, necesitamos conocer las promesas de Dios. Y cuando conocemos las promesas de Dios a nuestras vidas y le decimos a Dios, Dios, tú prometiste. A Dios le gusta que le digamos y le recordemos, no que a Dios se le olvidan las cosas, sino que a Dios le gusta que nosotros podamos venir delante de Él y hablemos de sus promesas, porque eso habla de que le conocemos. Señor, tú prometiste. Tu palabra dice que tú harías esto por mí, Señor. Y solamente vengo delante de ti pidiéndote lo que tú ya has prometido. Tú lo prometiste. No habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Señor, tú prometiste no solamente bendecir mi vida, sino aún mi simiente, aún mis hijos no van a mendigar pan. Señor, tú lo prometiste. Yo lo confío y simplemente te digo que conozco tu palabra. ¿Te das cuenta por qué es tan importante conocer las promesas de Dios? Y dice que Dios nos dio promesas para esta vida, para todo lo que pasemos, para todo. Enfermedad, problemas económicos, situaciones en la familia, vida espiritual, el alma, salud mental, todo podemos encontrar que Dios nos da promesas para poder nosotros confiar en Él y saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, necesitamos entender que hay momentos que necesitamos no orar, sino actuar en obediencia. Y aquí quiero hablar de una historia de cuando Dios nos pide obediencia, cuando es difícil obedecer. ¿Alguna vez se te ha hecho difícil obedecer a Dios? A mí sí. Pero es cuando se nos hace difícil obedecer que en ocasiones Dios nos va a pedir obedecer. Y es cuando vamos a tener que hacerlo para que Dios pueda obrar un milagro en nuestra vida. Primera de Reyes 17, 8, 11 dice así. Vino después a él palabra del Señor diciendo, levántate. Primera de Reyes 17, 8 al 11, ¿ok? Vino después a él palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Y él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua y un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Déjame te explico esta historia, ¿ok?
Está hablando del profeta Elías, cuando estaban viviendo en un tiempo de hambre y de sed, había sequía, no había agua y no había alimento. Y Dios le dice al profeta Elías, yo te voy a sustentar, ¿ok? No te preocupes, Elías, yo te voy a sustentar. Entonces Dios manda a Elías, y aquí lo interesante de la historia es de que Dios manda a Elías, no a un hombre rico para que lo sustente, ni a un hombre pudiente, lo manda a una viuda que no tenía nada que dar, o tenía lo poco que tenía que dar, era lo último que ella tenía, y le dice Dios a Elías, ve a la viuda que se encuentra en Sarepta de Sidón, y ella te va a sustentar. Entonces viene a esta viuda, manera extraña de Dios de obrar, pero te vas a dar cuenta que es el principio de la obediencia cuando es difícil obedecer. Y Dios le dice a Elías, dile que te sustente, y viene Elías a la viuda y le dice, dame un poco de agua. Y la viuda va y trata de traer un poco de agua en un tiempo de sequía. Tú y yo no estamos experimentando sequía. No creo que ninguno de los que estamos aquí hemos experimentado vivir en tiempos de sequía donde no hay agua y que el agua, gente está muriendo por falta de agua. Hasta el día de hoy nosotros no creo. Donde tú dices, mi agua es tan preciada que necesito, para el día de hoy, es mi último vaso de agua. Eso es lo que ellos estaban viviendo. Fíjate bien lo que estaba haciendo Elías, le estaba pidiendo a la mujer lo más difícil, lo que ella no tenía. No solamente le pidió agua, pero sino que viene y le dice, también hazme un pan. Y la viuda le dice, Señor, es que no tengo un poquito de harina y es lo último que tengo, y lo que tengo lo iba a preparar para mí, para mi hijo, y después de prepararlo nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar ya sin nada. Entonces, lo que Dios le está pidiendo a esta viuda, le está pidiendo aquello que es más difícil obedecer y confiar. Le está pidiendo dar lo que no tiene y obedecer en las áreas más difíciles para obedecer. Y creo que en ocasiones Dios pide obediencia en nuestra vida en las áreas más difíciles. En las áreas que en ocasiones nos va a costar obedecer, no porque Dios nos quiera hacer mal, sino porque Dios quiere mostrar su poder cuando nosotros confiamos en quién es Dios y mostramos nuestra confianza en Dios que nos está diciendo que lo hagamos, y cuando lo hacemos, Dios obra de maneras maravillosas en medio de nosotros. Dios le pidió a la viuda lo que más le costaba y lo que menos tenía. Y siempre Dios nos va a llevar a momentos a obedecer en las áreas que más nos cuesta. Si no, mira la historia de todos los hombres de Dios. A Abraham, Dios le dijo, dame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo, porque tu hijo está ocupando el primer lugar, sacrifícalo. Le pidió lo más difícil. Dios vino a Moisés, y Moisés tuvo que dejar la gloria de Egipto para poder seguir a Dios, juntamente con sus riquezas. Jesús le pidió a un hombre rico dar sus riquezas, y el hombre rico no quiso hacerlo. Pero la pregunta es, si tú estás pasando por una situación difícil, es probable que Dios te va a pedir obedecer en las áreas que más te cuestan. Tú dices, deme un ejemplo, pastor. Te voy a dar un ejemplo. En tu familia hay caos ahorita, tal vez hay fricción. Y lo que más te cuesta es perdonar. ¿A alguno les ha pasado eso? Que Dios te dice, perdona, y dices, pero es que me cuesta mucho perdonar. Dice Dios, perdona, pero es que no se merece el perdón la otra persona. Dice Dios, no se trata si se merece el perdón, perdona. Pero es que no sabes lo que me hizo. Me hirió, me abusó,
Y dice Dios, perdona. Porque cuando tú perdonas, dice Dios, cuando tú obedeces, yo voy a actuar mi poder a favor tuyo. Y voy a traer sanidad. Y voy a traer restauración. Y voy a empezar a hacer lo que tú no puedes hacer. Te voy a sanar, te voy a librar. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que perdonar. Señor, pero qué difícil es perdonar. Sí, es difícil perdonar. Pero precisamente en las áreas que más nos cuesta, Dios nos va a pedir obediencia. Porque es la única manera en que Dios puede obrar milagros en nuestra vida. El día de hoy, muchas razones por las cuales las familias no son restauradas es porque no aprenden a perdonar. Porque no aprenden a soltar la deuda y permitir que Dios sane. ¿Sabes que hay mucha gente enferma el día de hoy? Y que en ocasiones tú vas al doctor y tú dices, oye, ya fui al doctor y estoy enferma y no me encuentran la razón de mi enfermedad. Y ya fui y me dicen, señora, todo está bien, o señor, todo está bien. Sí, pero me estoy sintiendo mal. Es posible que la causa y la raíz de tu enfermedad sea la amargura, la falta de perdón, sea en tu vida la raíz de odio que hay en ti, el deseo de venganza que hay en ti. A lo mejor tienes todos tus órganos para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque no has aprendido a perdonar. Y dice Dios, yo quiero sanarte. O sea, Dios no te va a pedir algo para hacerte mal. Porque ponte a pensar tú lo que Dios le estaba pidiendo a la viuda. Dame tu pan y dame tu agua. Lo que no tienes, dámelo. Tal vez tú dirías, Señor, si tú estuvieras en la situación de la vida, Señor, pues ¿qué no ves en la situación en la que me encuentro? ¿Por qué vienes a hacerme la vida más difícil? Dice Dios, no. Es que quiero que obedezcas en lo que más te cuesta para que puedas tú ver el poder que voy a actuar a tu favor. Y si lees la historia completa te vas a dar cuenta que la mujer obedeció y dice que Dios hizo un milagro en donde comenzó a haber abundancia en su vida y no murieron ni ella ni su hijo. Pero Dios en ocasiones no hace milagros hasta que primero no obedecemos y obedecemos en las áreas que más nos cuesta. Y eso puede aplicarse en todas las áreas, en nuestras finanzas, puede aplicarse, por ejemplo, nuestras finanzas. Dios nos quiere bendecir en todo, pero Dios nos ha dado guías cómo manejar las finanzas. Tú un día dedícate a leer Proverbios y te vas a dar cuenta cómo Dios da sabiduría para manejar las finanzas. No se trata de cuánto ganas, sino se trata de cómo manejas lo que ganas. No se trata tanto de tratar de hacernos ricos, se trata de aprender a honrar a Dios y te vas a dar cuenta de que Dios se hace cargo de ti. Pero necesitamos ser personas que aprendemos a obedecer, caminar en humildad. ¿Cuántos de ustedes se les hace fácil caminar en humildad en sus relaciones? ¿Sí? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Sí? Hay otros que les aseguro, personalmente a mí no se me hace fácil y siempre ha sido algo que Dios ha tenido que tratar conmigo. La humildad en mis relaciones. ¿He avanzado? Creo que sí. ¿Me falta mucho? Me falta demasiado todavía. Pero casi siempre cuando Dios me pide que haga algo y que me cuesta trabajo, es cuando tengo que perdonar a alguien. O cuando tengo que caminar en obediencia en el aspecto de mis relaciones. Cómo Dios tiene que tratar con mi vida. Y tal vez tu área no sea la misma, pero va a haber áreas en donde dice Dios, conozco lo que hay en tu corazón y te voy a pedir que obedezcas en las áreas más difíciles. Ahora, yo quiero que tú vayas conmigo ahí mismo, Primera de Reyes 17:13. Fíjate bien lo que dice. Y con eso terminamos, 17:13. Entonces, Elías le dijo a la mujer, porque la mujer le dijo, ¿verdad? Ya tengo esto, voy a dedicarme a morirme. Y le dice Elías, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de esto y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Pero Elías le dijo a la mujer, no temas. Di conmigo, no temas. No temas en obedecer a Dios, aun cuando las cosas se vean difíciles. No temas, porque cuando tú obedeces a Dios,
Dios honra a los que le honran. No temas. No temas en vivir diferente al seguir a Jesús, porque cuando tú sigues a Jesús, la manera de Jesús, dice Jesús, yo voy a honrarte, yo voy a hacerme cargo de ti. No tengas temor, no tengas temor de tu vida, no tengas temor de lo que pasa alrededor de ti. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces, aun cuando es difícil obedecer, dice Dios, yo voy a honrar tu obediencia. Yo voy a honrar tu obediencia. Por lo tanto, yo quiero motivarte el día de hoy. No sé en qué situación te encuentres, no sé en qué crisis te encuentres, o en algún momento vas a encontrar crisis en tu vida. Pero en ese momento, recuerda, no levantes una oración de angustia, levanta una oración de confianza, donde sabes que Jesús está contigo en medio de la barca, y que Jesús no se va a hundir contigo, Él está contigo. Simplemente necesitamos reconocer quién es Él. Número 2, cuando te pida obedecer en alguna cosa, Dios, hazlo. Aun cuando sea difícil, obedece. Porque cuando tú obedeces, Dios te va a honrar. Y te aseguro de que vas a ver a Dios obrar como nunca antes.